Apenas medía 1,83 m y pesaba 75 kilos, pero aterrorizó a la NBA entera. Allen Iverson no solo rompió tobillos en la cancha, rompió reglas, estereotipos y estructuras. Cambió la forma en que los jugadores vestían, hablaban y se comportaban. Fue tan disruptivo que la propia liga instauró un código de vestimenta solo para frenarlo, pero no pudieron, porque Iverson no vino a encajar, vino a conquistar. Con trenzas, tatuajes y cadenas brillantes se convirtió en el enemigo público número 1 para los directivos y en un dios callejero para toda una generación. Este no es solo un relato sobre un MVP. Es la historia de cómo un chico con alma de gángster, criado en las calles más duras de Virginia, que apenas acudía a los entrenamientos, aterrorizó a la élite del baloncesto mundial y obligó a la NBA a cambiar para siempre. Allen Iverson fue más que un jugador, fue un fenómeno, y esa es su historia. Allen Iverson nació el 7 de junio de 1975 en Hampton, Virginia. Un lugar donde las oportunidades eran escasas y la violencia común. Criado por una madre adolescente, Ann, que hizo todo lo que pudo por mantener a flote una familia sin padre, Iverson creció rodeado de pandillas, pobreza y calles peligrosas. Desde joven supo que si quería salir de ese infierno, el deporte sería su única vía de escape. Y vaya que sí lo aprovechó. En el instituto, Iverson era una supernova. Jugaba al fútbol americano como quarterback con la misma ferocidad con la que rompía cinturas en el baloncesto. Era tan dominante que fue nombrado jugador del año en ambos deportes en el estado de Virginia. Todos querían a Allen, todas las universidades lo miraban, pero entonces todo se torció. En 1993, con solo 17 años, Allen Iverson fue arrestado tras una pelea en una bolera. Las cámaras de seguridad eran confusas, los testimonios dudosos, pero eso no importó. Iverson fue sentenciado a 15 años de prisión por un delito que muchos afirmaban no haber cometido. Solo cumplió 4 meses, pero fue suficiente para cambiarlo para siempre. Aquello no fue justicia, fue una advertencia. El sistema le mostró los dientes a un joven con un talento descomunal y trató de hacerlo desaparecer. Pero alguien creyó en él, John Thompson, el legendario entrenador de Georgetown. Le ofreció una segunda oportunidad. Lo trajo a su universidad bajo su protección como si supiera que Iverson no era un criminal, sino un diamante en bruto. Y ahí, con los joyas, Allen explotó. En solo 2 temporadas en Georgetown promedió más de 23 puntos por partido, revolucionó la NCAA y mostró al mundo que estaba listo para algo más grande, algo llamado NBA. Pero nadie, ni siquiera sus rivales universitarios, estaba preparado para lo que venía, porque Iverson no solo estaba listo para jugar, estaba listo para vengarse de un mundo que lo había tratado como basura. Y en el draft de 1996 lo logró. Con la primera selección global, los Philadelphia 76ers apostaron por un base de apenas 1,80 m, lleno de tatuajes, con antecedentes judiciales y una actitud desafiante. La NBA acababa de abrirle la puerta al caos. Allen Iverson acababa de entrar a escena. Cuando Allen Iverson pisó una cancha de NBA por primera vez, no fue como un novato, fue como una tormenta. Aquel chico de trenzas, mirada desafiante y velocidad de otro planeta no tardó ni un cuarto en dejar claro que no había llegado a aprender, había llegado a dominar. Su debut fue una declaración de guerra, 30 puntos ante los Milwaukee Bucks, con un ritmo eléctrico que hizo que hasta los veteranos miraran 2 veces. Era imposible de marcar, sus cambios de dirección eran como látigos, sus penetraciones parecían escapadas de videojuego. Nadie sabía por dónde se iba a colar, pero cuando lo hacía, ya era tarde. Pero lo más impactante no eran solo los puntos, era la actitud. Iverson no mostraba respeto, reverenciar a nadie, no alzaba la vista ante las leyendas, no pedía permiso. Él jugaba con la misma rabia de quien ha dormido con hambre. Cada jugada era personal, cada crossover era una respuesta a quienes alguna vez lo subestimaron. En esa temporada rompió récords como si fueran ramas secas. Encadenó 5 partidos consecutivos con 40 puntos o más, algo que ningún novato había logrado. No era solo habilidad, era fuego puro, y ese fuego prendió en toda la liga. De pronto, en cada callejón de Estados Unidos, los chicos imitaban sus movimientos, se trenzaban el pelo como él, se subían las camisetas, se bajaban los pantalones. Iverson era más que un jugador, era un símbolo. Y entonces llegó el momento que lo inmortalizó. Un partido contra los Bulls. Michael Jordan al otro lado, el mejor de todos los tiempos, el ídolo de todos. Todos menos uno. Allen recibió el balón. Lo miró a los ojos, lo amagó una vez, luego otra, y lo dejó clavado con un crossover brutal antes de clavar el tiro. El pabellón estalló, el mundo se detuvo. El rey había sido cruzado por un novato, no con arrogancia,
sino con talento puro. Iverson cerró su temporada rookie con un promedio de 23.5 puntos por partido y el premio al novato del año. Pero más allá de los números, lo que había logrado era inédito. Había sembrado miedo en las defensas, respeto en los vestuarios y esperanza en los barrios. La NBA nunca volvería a ser igual. Allen Iverson ya era una superestrella, pero el equipo no. Los Sixers seguían siendo un desastre, y para corregir el rumbo contrataron a un entrenador que parecía la antítesis de todo lo que representaba Iverson, Larry Brown. Un obsesivo del orden, la disciplina y la puntualidad. Un técnico que creía que el baloncesto se jugaba con cabeza, no con tatuajes ni música rap a todo volumen. Desde el primer día fue como ver agua y aceite intentando mezclarse. Brown llegaba 30 minutos antes de cada entrenamiento. Iverson a veces ni llegaba. Mientras el entrenador dibujaba jugadas complejas, Iverson improvisaba en la cancha como si estuviera en un torneo callejero. Brown pedía pases, sistema, control. Iverson respondía con 1 contra 1, tiros difíciles y una actitud que decía nadie me manda. La tensión se podía cortar con un cuchillo, hubo gritos en el vestuario, críticas en la prensa y miradas frías en los partidos, pero curiosamente esa guerra no destruyó al equipo, lo transformó, porque Brown en el fondo sabía que Iverson era irrepetible. Y Allen, aunque no lo reconociera abiertamente, empezó a escuchar. Y en ese tironeo constante, los Sixers comenzaron a mejorar. Iverson seguía siendo el sol alrededor del cual todo giraba, pero ahora había más luz, no solo calor. Su eficiencia subió, sus pérdidas bajaron y por primera vez en años, Filadelfia volvió a tener un equipo competitivo. Pero la paz era frágil, las ausencias de entrenamientos, las multas, los desplantes seguían ocurriendo. Y Larry Brown, cansado de ceder, explotó, lo suspendió, lo criticó en público, incluso pidió al equipo que lo traspasaran y estuvo a punto de lograrlo. Un intercambio que enviaría a Iverson a Detroit ya estaba cerrado, pero se cayó a último minuto. Fue un punto de inflexión. Allen entendió que nadie es más grande que la franquicia. Por primera vez sintió miedo de perderlo todo y con ese miedo llegó una decisión: cambiar. No por completo, no su esencia, pero sí su enfoque. Prometió ser líder, ser puntual, ser responsable. Y lo cumplió, porque lo que venía era su mayor acto de redención. La temporada 2000-2001 comenzó con una versión distinta de Allen Iverson. No más retrasos, no más excusas. Llegó el primer día del entrenamiento pesando 70 kilos, en la mejor forma física de su carrera. Había dejado atrás el drama, los desplantes y por primera vez en su vida se comportaba como lo que siempre había sido llamado a ser, un líder. Y ese cambio no pasó desapercibido. Larry Brown, escéptico al principio, empezó a confiar. Los compañeros lo notaban. Iverson repartía más el balón, se preocupaba por sus compañeros, defendía como si su vida dependiera de cada posesión. Pero no perdió su esencia, seguía siendo ese rayo imposible de atrapar, esa daga en movimiento. La diferencia era que ahora no jugaba solo para sí mismo, jugaba para todos. Filadelfia arrancó con una racha de 10 victorias consecutivas. Iverson estaba desatado. Cada noche era una exhibición distinta. 35 puntos aquí, 9 asistencias allá, robos, triples, penetraciones suicidas. Era el terror de cada defensa, el alma de un equipo construido con piezas defensivas a su alrededor y una sola estrella en el centro del universo. Pero lo que hizo esa temporada aún más especial no fueron solo los números, fue la actitud. Cada vez que metía una bandeja miraba al banquillo y chocaba la mano con su entrenador. Cada victoria era una celebración compartida. En el All-Star Game, cuando recibió el trofeo de MVP, lo primero que gritó no fue su nombre ni el de su madre, fue ¿dónde está mi coach? Coach Brown, ¿dónde estás? La NBA no podía creer. Aquellos dos que estuvieron a punto de matarse, ahora eran uno. Where my coach? Where my coach? Coach Brown. Is he around? This is, you know, this is a tribute to Coach Brown, my teammates, my family, my friends, all the fans that been loving me from day one. You know, just is a tribute to them. I cherish this for the rest of my life. I'm out here playing with the greatest players in the world. I'm at my second home, my home away from home. Coach Tom said, I love you. Ma, I love you. Tiara, Tawana, my kids, I love you. Esa temporada Allen Iverson promedió 31 puntos por partido, lideró la liga en robos y fue el motor absoluto de un equipo limitado en talento ofensivo. Sus compañeros eran soldados defensivos: Aaron Mackey, Eric Snow, Josh Lynch, Theo Radcliffe, tipos duros, comprometidos, pero que jamás serían estrellas. Iverson los elevaba, les daba vida, y justo antes del cierre del mercado los Sixers hicieron un movimiento clave.
Cambiaron a Ratcliffe por Dikembe Mutombo, el gigante defensor del aro. Fue la pieza que faltaba. Ahora tenían la defensa número 1, el MVP de la liga y una misión clara: llegar al lugar donde solo los elegidos pisan, las finales de la NBA. Ese año Iverson fue el MVP, no por simpatía, no por marketing, lo fue porque se ganó el respeto de todos, de los críticos, de los entrenadores, de los jugadores, porque ahora no solo aterrorizaba a sus rivales con su talento, los desarmaba con liderazgo. El gánster se había convertido en general. Si sigues aquí es porque te está gustando el video, y si Iverson te está sorprendiendo, imagina lo que viene, dale al botón y suscríbete. La postemporada de 2001 comenzó con Allen Iverson decidido a demostrar que no era solo el MVP. Los Sixers se enfrentaron en primera ronda a los Indiana Pacers, un equipo veterano, rocoso, curtido en batallas. Aunque la serie no fue larga, sí fue física. Cada posesión era una guerra, cada choque una colisión sin concesiones, pero Iverson no se encogía, era como un animal enjaulado con hambre de redención. Atacaba una y otra vez, con el cuerpo maltrecho y el alma encendida. Promedió 31 puntos, 4 robos por partido y dejó claro que había entrado a los playoffs con la misma intensidad con la que un guerrero entra a la arena. Filadelfia avanzó con autoridad, pero lo que vino después fue algo muy distinto. Fue un clásico instantáneo, una batalla entre dos superhumanos que se jugaban más que un pase a la final de conferencia, se jugaban el respeto, el legado, el trono del este. Segunda ronda, Toronto Raptors. Y al otro lado, un monstruo con el número 15, Vince Carter, el rey de los mates, el tipo que había volado sobre el francés en los Juegos Olímpicos, el que había convertido el salto en arte. Carter llegaba con la misma misión que Iverson, demostrar que no solo era espectáculo, era élite, era amenaza real. Iverson y Carter no eran solo dos estrellas, eran dos íconos enfrentados en su pico de poder. Vince volaba, Iverson deslizaba. Uno era pura elegancia aérea, el otro un rayo rasante que se colaba entre los árboles. Uno lo hacía parecer fácil, el otro visceral, crudo, doloroso. Cada partido era un capítulo de una saga, una rivalidad que parecía escrita por dramaturgos griegos. Juego 1. En Filadelfia, Toronto golpeó primero. Carter se mostró frío, clínico. Sumó 35 puntos con una eficiencia brutal. Toronto silenciaba al Wachovia Center, pero Iverson no se quedó callado. En el juego 2 respondió con una furia que parecía personal. 54 puntos. No hubo descanso, no hubo piedad. Cada triple era un puñetazo al tablero. Cada penetración un grito de guerra. Era Iverson al rojo vivo. El juego 3 en Toronto fue la respuesta de Carter. 50 puntos. Como si le dijera: no vas a ganarme sin sudar sangre. Y lo dijo con mates, con triples, con esa expresión serena que escondía el alma de un asesino. Aquello ya no era una serie, era una ópera violenta de talento puro. Juego 4. Toronto se impone otra vez. Iverson parece humano por un instante. Acusaba el cansancio, el cuerpo le dolía y no era para menos. Jugaba más de 45 minutos por noche. Cada caída era un golpe sin protección, pero aún así respiraba fuego. Se lamía las heridas y volvía al ataque. Y entonces llegó el juego 5, de vuelta en casa, la ciudad necesitaba un héroe, y Allen Iverson respondió con una actuación de leyenda. 52 puntos, 7 asistencias, 4 robos, pura poesía urbana, pura violencia calculada. Cada jugada era un poema de rabia. El público no respiraba, estaban viendo historia viva, sabiendo que estaban presenciando algo irrepetible. Juego 6. Toronto, en su casa, Vince vuelve a explotar con 39 puntos. El público canadiense lo ovaciona de pie. Iverson responde con 20 puntos y 16 asistencias, pero no alcanza. La serie está empatada y todo se decidiría en el último capítulo. Juego 7. La tensión se encortaba en el aire. Filadelfia hervía. Iverson llegó agotado, con los tobillos vendados, con el alma desgastado por tantos minutos y tantos golpes. Y aún así, jugó. No anotó 40 ni 30, se quedó en 21 puntos, pero regaló la noche más generosa de su carrera, 16 asistencias, se vació de otra manera, dirigió, distribuyó, inspiró. El reloj marcaba los últimos segundos, Toronto tenía la última bola, Vince Carter recibió, lanzó desde la esquina, el tiro parecía bueno, pero no entró. Sonó la bocina, los Sixers ganaban, Iverson agotado se dejó caer de rodillas.
No era solo un pase a la final del este, era una victoria sobre el dolor, la crítica, el cansancio, una afirmación de que el alma todavía gana partidos. Allen Iverson, el gánster que la NBA intentó domar, acababa de vencer en una guerra entre titanes. Esa serie pasó a la historia como una de las más intensas y brillantes de todos los tiempos, no solo por los números, no solo por los puntos, sino porque ambos jugadores, Iverson y Carter, se negaron a perder sin dejar hasta la última gota de sí mismos. Fue el tipo de baloncesto que se siente más que se analiza, una batalla que todavía resuena en la memoria de quienes la vieron. Y ahora, tras sobrevivir al vuelo de Carter, Iverson debía enfrentar a un nuevo monstruo, un tridente letal, afilado, hambriento: Ray Allen, Sam Cassell y Glenn Robinson. Milwaukee lo esperaba, y Allen, como siempre, no pidió descanso, solo pidió el balón. Después de sobrevivir a una guerra de 7 juegos contra Vince Carter, Allen Iverson y los Sixers se enfrentaban a otro muro, los Milwaukee Bucks. Un equipo completo, peligroso y versátil, liderado por Ray Allen, el tirador más letal del momento, acompañado por Sam Cassell y Glenn Big Dog Robinson. 3 cabezas, 3 armas, una amenaza real, pero Iverson no conocía el miedo, solo sabía una cosa: seguir adelante. El primer golpe lo dio Filadelfia, llevándose el juego 1, pero en el segundo la tragedia empezó a asomar. Iverson, en una jugada de contacto, sufrió una dolorosa lesión en la cadera. Diagnóstico: contunción severa. Pronóstico: incierto. Para muchos estaba fuera. Para él eso no era opción. Se perdió el juego 3 y los Bucks aprovecharon para arrasar. Sin su líder, los Sixers parecían perdidos, pero en el juego 4 algo increíble sucedió. Iverson apareció, vendado, cojeando, limitado, pero presente. Y aunque su tiro estaba desajustado, su energía seguía intacta. Peleó cada balón, gritó cada jugada, terminó con malos porcentajes, sí, pero su mera presencia encendió a sus compañeros. El juego 5 fue una batalla aún más dura. Allen tiró 5 de 27, un desastre para cualquier jugador, pero Iverson no es cualquier jugador. Repartió 8 asistencias, capturó 9 rebotes y lideró con lo único que nunca le faltaba: coraje. El partido fue una guerra de trincheras, 89-88, victoria agónica. Filadelfia estaba a un paso, pero Milwaukee no iba a irse sin pelear. En el juego 6, Ray Allen explotó con 41 puntos. Iverson, limitado físicamente, no pudo igualar esa energía. Derrota. Todo se definiría en un último duelo, un todo o nada. Juego 7, el lugar donde nacen los mitos o se entierran los sueños. Y esa noche, el mito se impuso. Iverson jugó como si el dolor no existiera. Cada penetración era una puñalada al aro, cada canasta una bofetada a la lógica. Terminó con 44 puntos, 7 asistencias, 2 robos y una sonrisa amarga. Sabía que lo había dejado todo y por fin los Sixers eran campeones del este. Fue el triunfo del corazón sobre la táctica, de la guerra sobre la lógica. Un equipo limitado en talento, cargado por un hombre que medía 1,83 y pesaba 75 kilos, pero que peleaba como si tuviera el peso de una nación sobre sus hombros. Y ahora lo esperaba el mayor desafío de todos: las finales, contra los invencibles Lakers de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Un equipo que no había perdido un solo partido en todos los playoffs, pero eso no importaba. Iverson ya lo había decidido. Él no iba a llegar a las finales, iba a dejar una marca. Los Lakers de 2001 no eran solo buenos, era una máquina de destrucción. Shaquille O'Neal en su apogeo, indomable en la pintura. Kobe Bryant, joven, ágil, despiadado. Un equipo que había barrido a todos sus rivales. Ni los Spurs, ni los Kings, ni los Blazers pudieron hacerle sombra. Eran imparables, intocables, invencibles. Hasta que apareció Allen Iverson. Juego 1. Staples Center. Todo el mundo esperaba una masacre, pero Iverson tenía otros planes. Desde el salto inicial jugó como si la cancha le perteneciera. Atacó sin miedo, penetró entre gigantes, rompió esquemas. En la primera mitad ya llevaba 30 puntos, nadie podía seguirlo. Kobe no pudo, Derek Fisher no pudo, así que Phil Jackson mandó su última carta: Tyronn Lue, un suplente veloz dedicado solo a molestarlo. Lue logró frenarlo por un rato. En la segunda mitad, Iverson se apagó, pero solo por un momento, porque en la prórroga regresó con más furia. Anotó 7 de los 13 puntos de su equipo en el overtime y luego sucedió algo que quedó grabado para siempre. Iverson clavó un tiro imposible desde la esquina. Lue cayó al suelo tras intentar defenderlo y Allen, sin dudarlo, lo pisó con frialdad mientras retrocedía. No dijo nada, no gritó, solo caminó sobre él como si fuera parte del suelo. Una imagen brutal, un mensaje silencioso. El pequeño de Virginia con trenzas y mirada desafiante acababa de pisotear a los todopoderosos Lakers y en ese instante se convirtió en leyenda.
Terminó el partido con 48 puntos, 6 asistencias, 5 robos. Fue el verdugo del equipo imbatible. Les quitó el invicto. Les mostró que no todo se compra con talento, que el hambre no se puede simular. Los Sixers ganaron el juego 1, pero luego la realidad volvió. Shaq fue demasiado, Kobe se incendió y los Lakers se llevaron los siguientes 4 partidos. Filadelfia cayó con honor, pero nadie habló de los campeones. Todos hablaban de Allen Iverson, porque en una serie que parecía escrita para ser barrida, él la convirtió en guerra, en arte, en símbolo. Y aunque no ganó el anillo, ganó algo más raro, más poderoso. Se convirtió en el campeón del pueblo, en el reflejo de millones que nunca tuvieron nada pero lo dieron todo. El tipo que venía de lo más bajo y que con pura garra estuvo a punto de tocar el cielo. Allen Iverson nunca quiso ser un revolucionario, solo quería ser él mismo. Pero en una liga dominada por trajes caros, discursos pulidos y una imagen perfectamente controlada, ser uno mismo es un acto de rebelión. Desde el primer día su presencia incomodó, no solo por lo que hacía en la cancha, sino por cómo caminaba hacia ella. Camisetas 3 tallas más grandes, cadenas de oro, gorras ladeadas, pantalones anchos, durags. Iverson no imitaba a nadie, llevaba a la calle al centro de la NBA. Y eso para muchos fue inaceptable. A finales de los 90 y principios de los 2000, el baloncesto profesional estadounidense quería alejarse de cualquier imagen que pudiera asociarse al gueto, al hip hop, a la peligrosidad, pero Allen era la encarnación de todo eso, no porque fuera violento o problemático, aunque su historial alimentaba titulares, sino porque no fingía, no se adaptaba, no pedía perdón, y la liga, dirigida entonces por David Stern, tomó nota. En 2005 la NBA impuso un nuevo código de vestimenta obligatorio para todos los jugadores. Nada de cadenas grandes, nada de ropa holgada, nada de camisetas sin mangas, ni gorras ni durags. Había que vestirse como profesionales, como ejecutivos, como empresarios. La razón oficial, imagen corporativa. La razón real, Allen Iverson. Ese código de vestimenta fue la respuesta directa al impacto cultural que Iverson había provocado, y aunque nunca lo mencionaron por su nombre, todo el mundo sabía a quién estaban intentando apagar. Pero ya era tarde, el efecto Iverson ya estaba desatado, las calles lo adoraban. Para millones de jóvenes en barrios marginados, él era el primer jugador en el que se veían reflejados, no un producto limpio y elegante, sino alguien que hablaba como ellos, vestía como ellos, sufría como ellos. Mientras otros vendían zapatillas, Iverson vendía identidad. Su influencia llegó más allá del baloncesto. Marcas de ropa callejera lo convirtieron en ícono. Raperos lo mencionaban en canciones. Su camiseta número 3 se volvió símbolo de resistencia. Y en los playgrounds de todo el país, los chicos ya no querían ser como Jordan, querían ser como The Answer. Pero su impacto cultural no solo se limitó al estilo, también transformó el juego. Antes de él, los bases eran organizadores, cerebrales, pasadores. Iverson les enseñó que podían ser asesinos, anotadores, líderes. Abrió camino para jugadores como Derrick Rose, Russell Westbrook, Kyrie Irving. Todos, directa o indirectamente, fueron moldeados por su herencia. Incluso fuera de las canchas, su forma de hablar, auténtica, sin filtros, cambió la relación entre deportistas y medios. Ya no era necesario responder con clichés. Iverson decía lo que pensaba. Cuando le preguntaban por qué no iba a los entrenamientos, respondía con la frase que se volvió mito. ¿Práctica? ¿Estamos hablando de práctica? No estaba siendo irresponsable, estaba siendo honesto. Detrás de esa frase viral había un dolor real. Acababa de perder a un amigo cercano, pero nadie hablaba de eso. Esa conferencia fue ridiculizada por años, pero con el tiempo el contexto salió a la luz, y lo que antes se usaba para burlarse ahora se ve como un ejemplo de la frialdad con la que trataban a Iverson. No lo escuchaban, solo lo juzgaban. Sin embargo, él nunca pidió comprensión, ni fama, ni redención, solo quería jugar, y lo hizo como nadie, corriendo entre gigantes, sangrando en cada caída, levantándose siempre. Fue criticado por no pasar más el balón, por no ser eficiente, por no ganar más, pero en una liga donde muchos lo tenían todo, Iverson solo tenía una cosa: corazón. Su legado es inmenso. No está en los anillos, está en las calles, en los tatuajes de los nuevos jugadores, en el estilo libre con que se juega hoy, en la voz de los que antes eran silenciados. Allen Iverson no cambió para encajar en la NBA, cambió la NBA para que otros como él pudieran existir. Después de su apoteósica temporada en 2001, la cima se hizo más angosta para Allen Iverson. El cuerpo empezó a romperse, las lesiones se acumularon, la relación con la directiva de los Sixers se desgastó, los intentos por rodearlo de talento fallaban una y otra vez, y lo que fue una sinfonía en un año mágico se convirtió en ruido constante. Iverson siguió promediando cifras altísimas, seguía anotando, seguía atacando, seguía sangrando cada vez que caía, pero los resultados no llegaban. Filadelfia ya no era candidato, las frustraciones regresaron y con ellas las polémicas, las viejas heridas
que nunca sanaron del todo. En 2006 fue traspasado a Denver, compartió equipo con Carmelo Anthony, pero la química nunca fluyó. Pasó brevemente por Detroit, luego por Memphis, volvió a Filadelfia una última vez, buscando cerrar el círculo, pero ya no era el mismo. El fuego seguía en sus ojos, pero su cuerpo no respondía igual. El gánster ya no corría como antes. Se retiró sin anillo, sin despedida de alfombra roja, sin honores de campeón, pero eso nunca importó, porque Allen Iverson no jugó para los trofeos, jugó para los marginados, para los que crecieron con nada, para los que sabían que el mundo nunca los miraría igual, y aún así decidían mostrarse tal como eran. Lo invitaron al Salón de la Fama en 2016 y cuando subió al escenario sin corbata, con lágrimas en los ojos, agradeció como siempre lo hizo, a su madre, a sus compañeros, a la calle. No pidió perdón, no maquilló su pasado, simplemente dijo gracias por amarme tal como soy. Y lo seguimos amando, porque Allen Iverson fue más que un jugador, fue el latido de una generación, el puente entre el gueto y el Madison Square Garden, el tipo que se enfrentó al sistema sin agachar la cabeza, que jugó cada partido como si fuera el último, que nos enseñó que la grandeza no siempre se mide en trofeos, sino en impacto. Hoy, cada vez que un base rompe tobillos con un crossover imposible, hay un poco de Iverson ahí. Cada vez que un jugador se niega a fingir frente a las cámaras, hay un poco de Iverson ahí. Iverson no fue perfecto, pero fue auténtico. Y eso vale oro. Si tú también lo valoras, suscríbete. Hay muchas más historias como esta que te van a flipar. Si quieres ver cómo ese legado sigue vivo, no te pierdas la historia de uno de los herederos más brillantes. Alguien con la misma magia en las manos, el mismo fuego en los ojos y una rebeldía que desafía la lógica. Haz clic ahora y descubre la leyenda de Kyrie Irving. Nos vemos ahí.